¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Bien. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar con nuestra sesión de hoy, quisiera pues recordarles que hoy sería nuestra última sesión de clase, en el sentido estricto de la palabra, nuestra última sesión sincrónica, con propósitos de clase. Y a partir de la próxima semana, para ser más precisos, a partir del miércoles, iniciaría nuestro último momento de evaluación. En ese sentido, para la sesión del miércoles, estaría presupuestado que nos viéramos en el horario usual para que yo les mostrara la segunda parte de la actividad evaluativa de este último corte. La primera parte fue la que me entregaron, si no estoy mal, en el transcurso de esta semana. Entonces, el miércoles yo les entregaría o les mostraría cuál sería esa segunda parte de la actividad evaluativa. Les indicaría claramente, claro, cuándo sería la fecha de entrega de esa actividad. Creo que contamos como que con una semana, si no estoy mal, para desarrollar ese proceso del último momento de evaluación. Entonces, la fecha estaría dentro de esa semana o dentro de ese plazo que haya establecido la universidad. Y también, pues les presentaría los formatos para su autoevaluación y su coevaluación, las rúbricas que ustedes deberían llenar para desarrollar ese proceso. Entonces, en ese sentido, el miércoles nos encontraríamos a la 1 de la tarde, si no estoy mal, simplemente para que yo les muestre todo lo correspondiente a ese último momento de evaluación. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a profundizar en ese propósito o en ese proceso de calcular volúmenes de sólidos de revolución a partir de integrales definidas. Hasta el momento, nosotros hemos expuesto y discutido cómo es el proceso para encontrar volúmenes de sólidos generados al rotar regiones bajo curvas. Y aquí es muy importante que ustedes sean como conscientes de los términos que utilizamos. Cuando yo hablo de un área bajo curva, es que hay una función por encima del eje X y por debajo la región está delimitada por el eje X. Es decir, en esos casos solo hay una función que es la que delimita por arriba y siempre por debajo está delimitada por el eje X. Cuando uno habla de áreas entre curvas o de regiones entre curvas, uno está haciendo referencia a dos funciones. Dos funciones las cuales una está por debajo de la otra. Es decir,
en esos conceptos de áreas o de regiones entre curvas, siempre hay una función más grande que la otra función. Y eso es lo que uno trata de simbolizar cuando uno dice, como dice acá, f de x menor o igual que g de x. Eso hace referencia a que esta función g tiene que estar por encima de la función f. En ese sentido, si yo tengo una región entre dos curvas en un intervalo determinado, yo también puedo rotar esa región alrededor del eje X. Lo que pasa es que ya el borde inferior no está tocando, por decirlo de alguna forma, el eje de rotación, sino que puede haber como una especie de espacio. Ya en un momento les muestro como una idea de la gráfica. Lo que pasa es que hoy he tenido como problemas con el GeoGebra. Entonces voy a ver si puedo como exhibirles esa idea, por lo menos para que vean qué es lo que está pasando ahí. Pero digamos que la intuición geométrica es tomar algunas de esas regiones entre curvas y rotarlas alrededor del eje X. Aquí hay una pequeña nota que yo quisiera poner, pequeño comentario, despuesito de la fórmula. Y es que para que haya sólido, o para que se genere un sólido, o bueno, para que se genere un sólido que le podamos calcular el volumen, es necesario que la región esté totalmente arriba o totalmente abajo del eje X. Con esto hago referencia a algún comentario que hacía alguna vez con respecto a los ejes de rotación. No lo había escrito porque digamos que es como natural, pero lo pongo acá. Si yo quiero rotar una región alrededor de un eje para que me genere un sólido de revolución y para poder calcular su volumen, es necesario que el eje de rotación no atraviese la región. Entonces la región tiene que estar o completamente arriba o completamente abajo. Puede estar en el borde, por decirlo de alguna forma, pero lo que no se permite es que yo tenga, por decirlo de alguna forma, un pedazo de la región arriba y otro pedazo de la región abajo del eje X. Esa es una condición muy importante para que este procedimiento funcione. En ese sentido, el volumen del sólido de revolución generado al rotar una región entre dos curvas con la función o con la curva g de x más grande que la curva f de x alrededor del eje x en un intervalo, claro está, viene dado por esta integral, por esta fórmula integral que estoy mostrando ahí. Quiero que miren cuidadosamente la estructura de la fórmula. Se parece mucho a la fórmula del área, o perdón, del volumen, cuando tomábamos regiones bajo curvas. Es decir, hay un pi y están las funciones elevadas al cuadrado. Lo innovador o lo nuevo es que como hay dos funciones, y esto tiene una explicación geométrica en la cual, si tengo tiempo al final de la clase, trato de redondearla. Sin embargo, como hay dos funciones, en este múltiplo o en este pedazo de la fórmula, hay que restar el cuadrado de la función g de x menos el cuadrado de la función f de x. Entonces esto es pi por, y esto abarca todo, g de x elevado al cuadrado menos f de x elevado al cuadrado.
Entonces, si uno se da cuenta, la fórmula no tiene mayor misterio. Si yo, por ejemplo, tomo la curva y igual a x y la curva y igual a e a la x, y no hace falta mucho para ver que claramente la curva x está por debajo de la curva e a la x cuando uno hace la gráfica. Ustedes dibujan la gráfica de la función x y la gráfica de la función e a la x, y e a la x está por arriba de esa función x. En el intervalo 0,1, y ahorita trato de mostrarles cómo sería la región, y si yo roto esa región alrededor del eje X, el volumen del sólido que se genera sería en ese caso, aplicando la fórmula, la integral entre 0 y 1 de pi por e a la x elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Si es clara la idea, por lo menos la idea analítica del problema. ¿Sí Sí, me estoy profe. haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, y aquí voy a necesitar de pronto unos instantes mientras logro ajustar esto. Entonces, cuando uno piensa en ese proceso de encontrar el volumen de un sólido de revolución, de un área o de una región entre curvas, de alguna forma lo que uno ve es una resta de volúmenes. Si ustedes miran cuidadosamente la fórmula, y si digamos que la interpretan de manera adecuada, se van a dar cuenta que aquí lo que estoy haciendo en el fondo es restar el volumen de la curva más grande menos el volumen de la curva más pequeña. Entonces, de alguna forma, la estructura geométrica del objeto o del sólido que vamos a considerar es como una de esos sólidos que veíamos antes, solo que le estamos quitando un pedazo como por la mitad, un pedazo que viene determinado por la curva más pequeña. Voy a ver si puedo, permítanme un minuto, no más de dos, para ver si puedo ilustrar esa idea en GeoGebra.
No sé si pueden ver mi pantalla bien ahí. Como les digo, he estado teniendo algunos problemas con este esquema, pero pues esperemos que logre como ilustrar por lo menos la idea intuitiva de este proceso. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me están viendo ahí? Señor. Entonces, la idea es, aquí hay dos curvas. La curva azul es la función 2x y la curva verde es la función x. Y yo voy a considerar la región entre esas dos curvas en el intervalo de 0 a 1. Aquí, como les digo, estoy teniendo problemas de resolución, pero esperaría que fuera más o menos claro el sombreado de la región. No sé si es problema de mi computador o es problema del software. No se ve así como muy sólido, pero digamos que ahí se ve con cierta claridad cuál es la correspondiente región. Voy a quedarme solo con este pedacito de región, como para que puedan ver correctamente la región de la que estoy hablando. Claramente, esta es una región entre curvas. Hay un intervalo de 0 hasta 1 y aquí hay dos funciones, una por debajo, que en este caso es esta función x, y la otra por arriba, que es la función 2x. Si yo roto la región alrededor del eje x, y aquí es donde espero que no me vaya a fallar, esta ya me queda. Y ahora necesito rotar esta de acá. Bueno, superficie de revolución. Eso. Pongo los dos. Ustedes pueden ver el tipo de sólido que queda. Entonces es como si yo cojo este triangulito, lo roto alrededor del eje X, y aquí es donde me queda como ese agujero que yo les mencionaba. Entonces miren cómo el sólido, que es claramente lo que está entre esto y esto de acá, ese sólido, es que si pudiera rotar el último segmento, ¿será que me arriesgo? ¿Será que me arriesgo a rotarlo? Es que me demoro más. Quedaría mucho más claro cuál es el sólido. Es lo que está metido acá. Es como esta especie de lo que queda entre el sombrerito grande y el sombrerito pequeño. Entonces, ese es el tipo de sólido que se genera al rotar una región entre curvas alrededor del eje X. ¿Si es más o menos clara la idea geométrica? ¿Si es más o menos claro el sólido al que hago referencia? Sí, profesor. Y entonces, aquí hay que tener en cuenta, y aquí voy a quitar esto, cuál es la función que está por arriba y cuál es la función que está por debajo. Aquí vuelvo a tomar la función completa. La que está por arriba es la función azul, que en este caso es 2x. La función verde es la que está por debajo, que es la función x. Entonces, en ese sentido, el sólido o el volumen sería la integral entre 0 y 1 de pi por la función de arriba elevada al cuadrado menos la función de abajo elevada al cuadrado. Entonces, en este caso sería pi por 2x, que es la de arriba, elevada al cuadrado, menos x elevada al cuadrado. Voy a escribirlo en mi cuarto.
Entonces me excusarán como estas pausas que me toca hacer, pero es cuestión de... No tome esta, no tome esta, sino el sólido de la gráfica anterior, la gráfica que acabamos de mostrar, se genera a partir de la rotación de la región entre las curvas e igual a x, que era la que estaba por debajo. Es que si lo pongo con la exponencial no sé qué tan bien se ve. Y la curva y igual a 2x en el intervalo 0,1 también. Claro, realmente yo pude haber cambiado el intervalo, pero era como para que se viera un poquito mejor el dibujo. En el intervalo 0,1. Entonces, su volumen sería simplemente la integral de, o la integral entre 0 y 1, pero aquí la función de arriba sería la función 2x. Y entonces esa fórmula me daría el correspondiente volumen. ¿Sí estamos más o menos claros hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Si ahora nosotros quisiéramos la misma región, pero rotada alrededor del eje Y, es decir, una región de una función sobre otra o por encima de otra función, en un intervalo alrededor del eje Y, miren que la fórmula que se utiliza es muy parecida a la fórmula de una región bajo curva, pero en este caso, esta parte, que antes era solo el f de x, ahora sería el g de x menos el f de x. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera esta misma, la de aquí arriba, y igual a x, y igual a e a la x, en el intervalo 0,1, pero ahora alrededor del eje y, en ese caso, la integral para calcular el volumen del sólido de revolución sería esta integral. La integral entre 0 y 1 de pi por x por e a la x menos x. Entonces tendrían que calcular esa integral. Perdón, aquí me faltó el 2. Aquí siempre es 2pi, porque siempre se me olvida el 2pi. 2pi x por e a la x menos x. ¿Sí es más o menos clara la estructura de estas fórmulas? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? A ver si les puedo mostrar, que ya con este creo que debería quedar más fácil. La otra parte, porque se me perdió. La rotación de P. Y esta es la rotación de H. Listo, creo que la tengo. Creo que la tengo para mostrarla. A ver si me queda bien. Lo que pasa es que sin rotar esto, bueno. Porque a ver si ahora sí necesito rotar esta recta. Denme un segundo, por favor. No sé cómo lo...
Ahora sí creo que va a quedar chévere. Creo yo. Ve. Vamos a ver. Ve. Y este es el segmento que debo rotar. A ver si logro hacerlo bien. Su revolución esta. Pero este es alrededor del eje Y. Esa fue. Ahora sí se las puedo mostrar. Y voy a coger la función e a la x para que tengamos nuestro objeto bien determinado. Espero que haya quedado bien ahí. Bien, entonces voy a quitar todo esto y yo empiezo a mostrar. Nos enreda un montón. Listo. Entonces, miren la misma idea, porque me cambió la función acá, no me dejó de a la x. Cambió todo. No, no me va a cambiar la función. Entonces me tocaría armarlo todo otra vez desde el principio. Pero se suponía que debería poder cambiarla. No, no me dejó. Nos tocó con esto. Nos tocó con esta misma. No me dejó meterle a la X, no sé por qué. Pero bueno. Entonces otra vez, X, 2X, el intervalo entre 0 y 1. Pero aquí va este color tan feo. Y ahora tengo mi región. Sería solamente este pedacito. Y ahora lo voy a rotar alrededor del eje Y. Para eso también voy a considerar este otro pedacito. Entonces me queda esa curva de abajo al rotarla alrededor del eje Y, esta al rotarlo alrededor del eje Y, me faltaría rotar esta otra lineecita, y este sería el sólido que se generaría al rotar esa región alrededor del eje Y. Entonces quiero que vean como la naturaleza tan interesante de estos objetos. Cuando uno trabaja con funciones sencillas, aparecen sólidos que de alguna forma uno ve en la naturaleza. Entonces, a partir de esa última fórmula, yo podría calcular el volumen de ese sólido entre 0 y 1, rotándolo alrededor del eje Y. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, señor. Entonces, quiero que miremos lo siguiente. Ahora sí me voy a quedar sin nada. No voy a graficar nada más. Pero voy a mostrar la región que quiero que me rote. A ver si puedo. O si no me toca escribirlo. Yo quiero esta región. Entre x al cuadrado. Es lo que haría ahí debajo. Ya, x al cuadrado y x.
entre 0 y 1. Entonces, yo creo que aquí no necesito ni siquiera esto. Debería yo verlo por g de x, de x menor o igual que y, que g de x. Al revés, al revés. ¿No? Sí. No me quedó. Esto no me está cogiendo. Es al revés, al revés. G de x y f de x. Hay que haber quedado bien. Lo dibuja bien. Sería esta región de acá. O sea, las dos curvas son... Las dos curvas serían la función x al cuadrado y la función x. Y yo quisiera tomar, lo que pasa es que aquí no me lo sombreó completo, pero la idea es que tomara toda esta región. Toda, esta que queda entre estas dos curvas acá. Y rotar esa región alrededor tanto del eje X como del eje Y. Y calcular el volumen de esos dos sólidos que se generan ahí. Si es clara la región, es que no sé. Miren, ya si me acerco un poquitico más, de pronto se colorea más. Esto es un problema del GeoGebra. Una región sencilla. Esto que aparece acá. ¿Si es claro eso? ¿Si es clara la región? Señor. Entonces, yo quiero que por favor calculen el volumen de los dos sólidos, el que se genera al rotar alrededor del eje X y el que se genera al rotar alrededor del eje Y. No voy a pelear más con estas gráficas, entonces no voy a mostrar como el dibujo del sólido, no lo necesitamos. Simplemente quiero calcular el volumen del sólido que se genera al rotar esta región alrededor de los dos ejes. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro para todos el ejercicio? Señor. Bien. Entonces, por favor, trabajen 10 minuticos, no creo que tarden más. Las integrales ahí son muy sencillas, las funciones no son nada misteriosas, para calcular el volumen de esos dos sólidos.
¿Listo? ¿Listo? Por mi parte, ya casi acabo. Estoy a punto de acabar el IE, profesor. Listo, pues. Pero 2 minutos más.
¿Listo ahora sí? ¿O no? Ah, tengo una pregunta, profesor. Digamos, ¿podría dar algún valor negativo, por ejemplo? No, no, claro que no. Es un volumen. Vale, pues, Entonces, me equivoqué en unas cosas. Qué pena. revisen por favor eso. Es un volumen, el volumen no puede dar negativo, ¿no? ¿Listo o no listo? ¿Sí o no? Ah, no, profesor. No. Hubo una parte donde no me bloqueé. Vamos a revisar entonces. Revisemos y dado caso nos vamos a pausa después de revisar.
para ver qué tanto problema puede haber ahí. Ya. Entonces, yo les digo y ustedes me dicen si están de acuerdo. No sé, tenía otro ejercicio aquí abajo. Ese lo quiero mirar después. Otro ejemplo. Quiero el volumen de la gráfica que acabamos de ver rotado alrededor del eje X. Entonces voy a copiar la fórmula, ustedes me dicen si estamos de acuerdo o no. Esto sería la integral entre 0 y 1. No, sí, entre 0 y 1, porque son los puntos de corte entre las dos gráficas. Espero que no hayan tenido problema con eso. De y, eso es lo que va acá, y adentro va x elevado al cuadrado, es la que estaba arriba, elevado al cuadrado, menos x al cuadrado elevado al cuadrado, que eso da 4. Entonces esta sería la integral. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Y tuvieron problemas con el cálculo de esa integral? Los demás, si están, si hay más gente acá, Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. ¿y tuvieron problemas con ese? No. ¿Cuánto dio el resultado de esa integral aproximadamente? O mejor dicho, en términos de pi. Es decir, ¿cuánto dio en términos de pi? ¿Cuánto dio? Profe, no sé si esté bien, pero a mí me dio menos pi por 2 quintaos. ¿Eso te dio negativo? Sí, ¿En serio? No es positivo, o sea, 2pi sobre 15. O sea, O sea, ¿cuánto le dio la integral? ¿Cuánto dio esa integral? 2pi ¿Les dio sobre un 15. valor negativo? Hagámosla. Esto sería Profesor, qué pena, eso pi. daría 2pi sobre 15. Este dio 2 pi sobre 15. Revisemos a ver para lo que les dio negativo. X a la 3 sobre 3 menos x a la 5 sobre 5, ¿cierto? Entre 0 y 1. Yo no entiendo por qué les costó tanto este. No sé si soy yo el que lo tiene mal. Ay, no, ¿dónde es que me llevo esta parte donde esta es la que necesito? La copio acá. Entre 0 y 1. Y pues eso sería un tercio menos un quinto, que esos son 2/15. Si no estoy mal. Tercio menos un quinto. ¿Sí? 2/15 de pi. ¿No? ¿De dónde salió el negativo luego? A la persona que le dio negativo. ¿De dónde salió el negativo? no, profe, ya vi mi error. Me confundí en un signo. Ese es el volumen. Ahora, uno puede aproximarlo decimalmente si gusta.
Y alrededor del eje Y, vamos a ver cómo nos va con esto. Esto es la integral, voy a copiar lo que me sirva. La integral entre 0 y 1 de 2pi x por x menos x al cuadrado. ¿No? ¿Cierto que sí? ¿Sí? Profesor. Sí, profe, sí, señor. Sí, está. Y eso da... A cambio de esto es 2pi. Y entonces voy a hacer esto con cuidado. Entonces esto es x por x da x al cuadrado. Entonces la integral de eso es x a la 3 sobre 3. Lo mismo. Menos y x por x a la 3. Por x es x a la 3 menos x a la 4 sobre 4. Entre 0 y 1. Esto sería un tercio menos un cuarto, que eso es un doceavo. Tercio menos un cuarto. Eso a mí me da un doceavo, sí. Y un doceavo por 2pi sería pi sextos. ¿No? ¿Cierto o no cierto? Sí, señor, así es. ¿Qué problema hay con eso? ¿Si estamos claros o no? ¿Si es claro Pues de dónde salieron las integrales? Esa es la parte clave. De ahí en adelante resolver integrales nada más. sí, profesor. O sea, yo ya vi cuál fue el error que yo había cometido. Maravilloso, maravilloso. Los demás, ¿bien o no bien? Sí, señor. Ahora sí, vámonos a pausa. Unos 10 minuticos y volvemos. Yo creo que solamente para mostrar un ejemplito más, que es el que tengo acá. Entonces, lo voy a dejar ahí para que lo miren, lo comenten y me digan después de la pausa si es claro o no es claro del proceso.
Bien, ¿me oyen? Sí, señor. En muchas ocasiones, y esa es precisamente la naturaleza de este problema, uno tiene que encontrar volúmenes o áreas o longitudes de arco, mejor dicho, magnitudes geométricas sin dibujo, o mejor dicho, sin que a uno le den el dibujo de las funciones. Entonces, en esos casos, lo recomendable es que para entender correctamente cuál es la región, en este caso, o la curva en otros casos, es bueno que hagamos nosotros mismos las gráficas. Y pues afortunadamente hoy día no hay que hacerlas a mano. Hoy día nosotros podemos hacerlas, digamos que con varios programas. Entonces, digamos que eso nos ayuda a solventar este tipo de situaciones. Quiero mostrarles la idea de la región que aparecía ahí. Ya no lo voy a hacer en el GeoGebra 3D porque no lo voy a rotar. Simplemente es la región, para que ustedes puedan como ubicarse. Esta de aquí arriba es y igual a menos x al cuadrado más 1. Y esta línea de aquí abajo es y igual a 2x. Aquí los colores no ayudan mucho. A ver si lo cambio para que puedan ver exactamente qué color es. Este es el primero. Bueno, muy feo el color. Este mejor. Y el otro lo vamos a poner de rojo para que se vea el contraste. Entonces, este es y igual a menos x al cuadrado más 1. Este es y igual a 2x. Aparte de eso, me dicen que está x igual a 0. Entonces, x igual a 0 es esta recta, es precisamente el eje Y. Y entonces, bajo esa delimitación, pues la región sería esta. Bueno, aquí sí hay un poquitico de ambigüedad porque también podría ser esta otra de acá. Entonces, ahí yo tengo que hacer la aclaración que ahí me refería era a este pedacito, al que está al lado positivo. Dese cuenta que si cojo el otro, pues naturalmente no puedo hacer rotación alrededor del eje X porque me atraviesa el eje X. Entonces, para que tenga sentido el ejercicio, tiene que ser esta pequeña región. Si estamos todos de acuerdo con la región que nos corresponde, no la puedo sombrear, o de hecho me generaría algún problema sombrearla. Entonces, espero que sea más o menos claro lo que va entre esto y esto de acá. Como esa, ¿cómo lo llamarían ustedes? Creo que se llama arco circular, si no estoy mal. Claro que esto no es exactamente un círculo, sino una parábola. No sé, como esta pieza de pizza, si uno quiere llamarlo de una manera coloquial. Esa es la región que yo quiero rotar alrededor de los dos ejes, el eje X y el eje Y. Claramente, para determinar el intervalo, a mí me hace falta ubicar este punto de acá, que es el punto de corte. Entonces, el primer ejercicio que uno debería hacer es encontrar este punto de corte. En realidad salen dos, pero naturalmente uno necesita el positivo, porque es el que corresponde a este puntico en esta región. ¿Sí me hago entender con la idea hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Profesor. Sí, señor. Entonces, ahora sí volvamos a lo que teníamos nosotros, de acuerdo a esta gráfica. Entonces,
Yo calculé ese punto de corte. Espero que me haya quedado bien calculado. Me dio -1 más raíz de 2. Da un número irracional. Eso uno tiene que trabajarlo. Yo recomiendo que lo trabajen, por decirlo de alguna forma, con el radical y solo aproximen hasta el final. Porque aquí otra vez se me olvida el 2pi. 2pi y 2pi. Ahorita lo arreglamos aquí abajo. Es como no sé, se aprende esto de memoria, a veces se le olvidan algunos números, pero ahí es 2pi en la segunda forma. Pero entonces, de acuerdo a la gráfica, miren que el que estaba arriba era -x al cuadrado más 1, y el que estaba abajo era 2x. Y entonces, en ese caso, si está bien calculado el punto de corte, que ese es un proceso algebraico, espero haberlo calculado bien, obtengo esta integral. Pi por la función de arriba elevado al cuadrado menos la función de abajo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con esa integral, la que aparece de primero? ¿Todos? Sí, señor profe. Y bueno, pues yo saco el pi, calculo el resto de la integral, y a mí el desarrollo, de hecho desarrollo el resto para poder calcular la integral, claro está, y lo que me queda es esto, x a la 4 menos 6x al cuadrado más 1. Esta es la integral que me resulta entre estos dos límites. Y entonces, pues esta integral no tiene mayor misterio. Yo simplemente, pues calculo y reemplazo y aproximo, preferiblemente en términos de pi, es decir, como que calculo solo esto y lo aproximo y lo multiplico por el pi de afuera, y a mí me dio 0.27 por pi, que eso es aproximadamente 0.85. Entonces, el volumen del sólido al rotar alrededor del eje X, para esa región que les mostré hace un ratico, es 0.85. 0.85. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Y con respecto al eje Y, pues la misma fórmula de siempre, 2πx por la resta de la función de arriba, que es esta de acá nuevamente, menos la función de abajo. Aquí sí no hice como tanto escándalo del proceso del cálculo de la integral, simplemente calculé, pues saqué el 2pi, que es este 2pi de acá, y el resto, al integrar el resto, después de haber sacado el 2pi, me dio 0.031 por 2pi, que eso es, o a mí me dio aproximadamente 0.097. Ustedes pueden revisar los cálculos y las cuentas, y me gustaría que lo hicieran, como para que ustedes tuvieran, como que hicieran el ejercicio completo, y pues si dado caso hay algún error numérico, pues ustedes lo corrigen. Pero pues yo creo, me parece, porque ese yo lo hice, y lo hice con cuidado, que las cuentas están bien. Me refiero a la parte numérica. Creo que está bien, o estoy 90% seguro que está bien, 95%. Está bien. Profesor, una pregunta. Si en Dime. el eje Y en vez de pi es 2pi, es que aquí lo puse en la calculadora y en vez de 0.97 me dio 0.19. Ah, sí, claro. También me cambié este último, qué pena contigo. Claro, porque no había metido el 2pi. ¿Cuánto me dices que te dio? ¿Uno qué? 0.19. 0.19. 19. ¿Así? Y pues si quiero también un 4 ahí, después del 9. Pero, un segundo. Ok. Sí, puede ser. Sí. Tiene sentido. Sí. 0.194. Listo. El error era mío. El error fue mío porque cuando hice la cuenta lo hice con el pi. Se me olvidó el 2 nuevamente. Ojalá que ustedes no cometan ese error. Alrededor del eje Y siempre es con
2pi, no con pi. El pi solito es para alrededor de pi. Entonces, miren cómo es la idea de sencilla, sin necesidad de ni siquiera dibujar el sólido. Aquí nosotros podemos calcular volúmenes de sólidos que ni siquiera conocemos, que ni siquiera vemos. Lo que sí es muy útil graficar es la región, que esa es una gráfica en 2 dimensiones. Es decir, no hay necesidad de rotar y hacer ese dibujo que hace el software, de mostrarlo en 3D, pero sí es muy útil y en muchas cosas y en muchas ocasiones muy necesario dibujar las regiones cuando a uno no se las describan de manera textual o cuando a uno no les muestren la gráfica. Porque no siempre les van a decir, miren, o en la naturaleza, por decirlo de alguna manera, o en alguna aplicación, van a decir, miren, X va de tanto hasta tanto, y Y va de tanto hasta tanto. Sino que les dicen, mire, está esta curva, está esta otra curva, está esta otra curva, esto es la región. Y entonces ustedes tienen que, a partir de la gráfica, establecer el planteamiento de la integral. Ese ejercicio es muy interesante. Y es precisamente de los ejercicios que vamos a estar revisando en la segunda parte, o mejor dicho, en la segunda parte de la actividad de evaluación. Esto era todo por el día de hoy y por el curso. Nos veríamos el miércoles para presentarles las actividades de evaluación y pues las rúbricas de autoevaluación y de coevaluación. Vale, profesor. Vale, profe. ¿Listo? Ese entregable que nos va a presentar el miércoles, ¿va a ser para el mismo miércoles o habrá más plazo, por ejemplo? No, yo les daré un plazo. Ahora, ¿qué tan extenso sea? Pues depende de la dificultad, pero no creo que sea para el mismo miércoles. Mucho no, la idea no es que sea para el mismo miércoles, la idea es que ustedes tengan tiempo de pensarlo, trabajarlo, desarrollarlo. Yo diría que por ahí les daría unos, si es el miércoles, por ahí para el lunes de la siguiente semana, pensaría yo. ¿Listo? Entendido. Vale, profesor, entonces muchas gracias por todas las clases. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, por sus clases. Muchas gracias, profe. Feliz día. No, gracias a ustedes por su paciencia. Hasta Nos luego. vemos el miércoles. Gracias, profe. Gracias, que estén bien. Profesor, hace unos 3 días fue el día del profesor, así que pues también feliz día. Dime, perdón. Hace unos días fue el día del profesor, así que pues de paso también feliz día. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora sí que tenga buen día y que la pasen muy bien. Muy amable. Que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. ¿Listo?